Hola amigos, bienvenidos a Perspectiva Política. En el programa de hoy tenemos el tema de la consulta popular. Los invitamos a quedarse con nosotros. Análisis. Debate. Opinión. Perspectiva Política. Con Alejandro Ramos. Pues damos la bienvenida a José Elías Romero Apis, jurista, con quien vamos a platicar de esta consulta popular que tendrá lugar el 1 de agosto. Bienvenido, José Elías. Te pregunto, ¿qué importancia o qué antecedente tiene esta consulta? Es muy poco, Alejandro, el antecedente que pueda haber en esto. La consulta popular, la consulta ciudadana, es un instrumento de muy reciente factura, si tiene unos cuantos años, de haber sido incorporado a la Constitución Política Mexicana. Se han hecho algunas consultas, sobre todo en algunos aspectos locales o temáticos muy específicos, como la construcción de un aeropuerto, el de Santa Lucía, o la instalación de alguna cervecería en el norte del país, de alguna fábrica de cerveza. Pero una consulta ya en toda su forma, como la que habrá de ser realizada el próximo día 1 de agosto, no tenía un antecedente real. Es nuevo y por eso nos toma con cierta sorpresa a los ciudadanos, pero también a los funcionarios que han participado en ella, al presidente de la República que la promovió, al Senado de la República que la aprobó, la Suprema Corte que tiene la obligación de validar su constitucionalidad. Y con este motivo ha habido también pues todo un ensayo, pues, si me permites la palabra, una práctica nueva, una innovación en torno a este fenómeno de consulta ciudadana. Ha habido errores, sí los ha habido, es explicable en algo tan nuevo, tan novedoso, tan en ensayo. Los resultados que se esperan de ella todavía son imprevisibles desde en cuanto al número de votantes que existan hasta los efectos reales, prácticos, jurídicos que pueda tener el resultado de la misma. Sí, José Elías, bueno, una de las cosas que llama mucho la atención, pues es la pregunta que se hace, la que se va a poner justamente a votación y que realmente el grueso de las personas no le entiende, no alcanzan no alcanzan a ver cuál es su significado real. ¿Tú qué nos podrías explicar desde el punto de vista jurídico? Efectivamente, y estás poniendo un dedo en la llaga medular del tema. La pregunta que formuló o que reformuló la Suprema Corte, puesto que esta no era la que pasó, salió de presidencia y pasó por el Senado, la que reformuló la Suprema Corte y que veremos en las boletas de votación del día 1, es una pregunta que contiene muchísimos elementos. Es decir, no es una pregunta, Aristóteles decía que no es una pregunta directa, sino es una pregunta compleja, periférica, que abarca muchas cuestiones. Pregunta si estaríamos o no de acuerdo en que se establecieran procedimientos, un factor, para el esclarecimiento, otro, de hechos de los años pasados, otro factor, cometidos o realizados por protagonistas políticos, sin afectar derechos constitucionales o, como lo dice, ateniéndose al marco constitucional y legal. En fin, son muchas preguntas dentro de una sola, pero solo tienes derecho a una respuesta. Si la respuesta es sí o no. Un sí o un no.
A todas las preguntas que te está haciendo el consultante, solo puedes decir sí o no. Bueno, otra cosa que llama la atención, perdón que interrumpa, es el hecho de que, bueno, ya se hace la consulta, se hace la votación, y si, bueno, pues entonces va a ser difícil que alguien vote por el no, pero votando por el sí, ¿qué significa? ¿Qué implica eso? ¿Cómo se va a actuar? La primera cuestión es cómo le interprete cada quien. Vamos a suponer que alguien muy suspicaz le pudiera decir, bueno, quiero que se esclarezcan cosas de los años anteriores de tipo político, pues sí me gustaría político, histórico, filosófico, jurídico, me gustaría que se aclarara, se esclarecieran los motivos, por ejemplo, de la expropiación petrolera o de la prolongación de Porfirio Díaz en el poder. La expropiación petrolera fue buena para el país, no fue buena. Todavía hay algunos que dicen que es muy provechosa, otros dicen que es muy mala, que qué bueno que Pemex es de nosotros, otros dicen que qué malo que es de nosotros. En fin, me gustaría que se esclareciera y me gustaría que se esclarecieran muchas cosas. Ahora, aquí entendemos porque nos lo han dicho, no en la boleta y no en el procedimiento legal, sino nos lo han dicho en los discursos, nos lo han dicho en los medios, etcétera. Lo que quieren es ver si los presidentes o expresidentes del pasado cometieron algún delito. Bueno, ¿quiere usted que alguien que haya cometido un delito haya sido presidente o no haya sido nada? Sea investigado por su posible responsabilidad. Pues la sensatez nos diría que sí, pero además la ley, independientemente de nuestra sensatez, ordena que sí, ordena que se investiguen los delitos, se lo ordena ¿a quién? Al Ministerio Público. No se lo deja a su gusto, se lo ordena. Pues y sí, ordena. sí, está claro que realmente pues queda en manos del que normalmente debía estar, que son la investigación a cargo del Ministerio Público, y para eso no se requeriría una consulta, sin embargo se refuerza esta idea. Vamos a seguir sobre este tema en un minuto. Yo estoy resuelto a luchar contra todo y contra todos, sin más baluarte que la confianza y el apoyo de mi pueblo. Emiliano Zapata. Perspectiva política. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017 unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Perspectiva política. Continuamos. Pues regresamos aquí con el jurista José Elías Romero Apis, un experto en esta materia pues legal, que conlleva también la consulta popular que tendrá lugar el 1 de agosto. Pues nos decíamos, finalmente, en realidad, la consulta, que aún ganando el sí, que es muy probable, pues simplemente implicaría reforzar la idea de que los encargados de aplicar la ley, pues hagan lo que porque la propia ley se los indica. Entonces, ¿dónde está la ganancia? No hay ganancia, no hay ganancia. Para investigar delitos
El Ministerio Público no necesita una consulta, solamente necesita una denuncia. Y tienen entonces que investigarlos por orden de la ley. Es decir, antes que preguntarnos a los ciudadanos, lo cual se agradece que nos tomen en consideración, pero antes que preguntarle a los ciudadanos, hay que preguntarle a la ley. Y si la ley tiene la respuesta, lo que digamos los ciudadanos no tiene importancia frente a lo que diga la ley. Lo que ordene y lo que le guste a la ley es lo que debe obedecer el funcionario. El funcionario ha jurado cumplir la ley, no ha jurado cumplir nuestros deseos, sino ha jurado cumplir la ley. Y lo que tiene que hacer es cumplir la ley, coincida o no con nuestros deseos. Claro, es pues muy nítido lo que tú nos marcas, pero yo quisiera preguntarte también, por la consulta, pues ya está muy próxima, es 1 de agosto, no hay que se sepa las campañas que tiene que hacer el INE, que es el responsable de llevarla a cabo, pues empieza 15 días antes, en una forma muy limitada, y es una consulta que se hará en todo el país. Así es. Entonces, esto complica mucho las cosas porque también aquí la pregunta es si los partidos políticos también pueden participar en la promoción de esta consulta y con algún objetivo concreto de cada partido, pero que no necesariamente coincide con la pregunta que se ha hecho formalmente. ¿Cómo está este problema? Legalmente no puede participar, no puede inducir, no puede hacer tareas de proselitismo, ni por el sí ni por el no, ni el gobierno, ni los particulares, desde luego entre ellos los partidos. Los partidos políticos no pueden hacerlo. No pueden hacer nada. Es decir, tiene que ser una absoluta libertad de criterio de cada ciudadano, lo que su criterio, su conciencia le indique. Para ello, no hay quien deba o no tomar partido, por lo menos formalmente. Desde luego, pues nosotros como ciudadanos pues podemos decirle a nuestros amigos, a nuestros cuates en las reuniones. Y en los medios de comunicación también. El sí o el no. Hoy los medios de comunicación también tienen plena libertad para ello, ¿verdad? Es decir, desde luego, en los términos de respeto al orden público y de respeto a los derechos de los demás. Pero sí es una cuestión que está, pues precisamente a consulta de la ciudadanía. Imagínate algo a consulta de la ciudadanía y que no pudiera hablarse, ¿verdad? Que no pudiera decirse, que no pudiera yo comentarlo con Alejandro Ramos porque qué me parece o si debe o no debe votarse, o son cosas que están al criterio de cada ciudadano y que están en la esfera de nuestra potestad. Para comenzar, está en la esfera de nuestra potestad acudir o no acudir. Sí, sobre ese punto, el Instituto Nacional Electoral, que es el responsable de organizar esta consulta, de colocar los lugares de votación, que son miles y miles, como si fuera una elección general como la pasada, ¿hasta dónde va a llegar el INE? ¿El INE va a hacer promoción de esta consulta para que la gente vaya a votar y en qué términos la puede hacer esta promoción? Seguramente hará, desde luego, los anuncios correspondientes de que habrá esta votación. Tendrá que avisar, como en todas las votaciones, dónde están nuestras casillas de votación por los medios idóneos para el efecto de que los ciudadanos podamos saber. Entiendo que no será el número de casillas que habitualmente se colocan. Entiendo que será algo así como 40 y tantas mil casillas, que representa una cuarta parte de las casillas que vimos que funcionaron en la pasada elección del 6 de junio. Entonces, quizá aquella casilla a la que yo acudo a votar usualmente por razón de mi domicilio, quizá esa no esté abierta para ello y me corresponda acudir a otra que posiblemente el Instituto
Nacional Electoral me informe dónde esté. De otra manera, no tengo manera de cómo buscarla, quizá accediendo a una página de INE y sabiendo dónde me corresponda según mi sección y mi número de casilla, porque tampoco puedo ir a la que se me ocurra. Bueno, y también con poca información. Yo quisiera preguntarte también una cosa muy importante. ¿Qué va a pasar si no se alcanza el número, pues, de gente que vaya a decir sí o no, el número de participantes en esta consulta? Porque pues no tiene las dimensiones de la elección pasada, y ahí se tuvo una muy alta participación. Pero este es otro proceso, incluso un alto grado de desconocimiento. Entonces, ¿qué va a pasar si no se alcanza el número mínimo de votantes para que tenga validez esta consulta? Te voy a pedir que nos lo respondas después de un pequeño corte. Nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Mahatma Gandhi. Perspectiva política. Regresamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. Perspectiva política. Continuamos. Pues regresamos en Perspectiva Política. Entonces estaba preguntando al jurista politólogo José Elías Romero Apis sobre este tema de la consulta y quizá que se represente el mayor desafío. ¿Cuántos votantes o cuántos sufragantes es el mínimo que tienen que acudir a las urnas, para que esta consulta tenga validez? La consulta tendría validez con el número de votantes que fueran, pero establece la ley que será vinculatoria, es decir, que el resultado será obligatorio de obedecer para las autoridades. Si votan por lo menos el 40% de los electores registrados. Somos 93 millones aproximadamente de electores, así que serían como 37 o 38 millones de votantes los que tendrían que ir el 1 de agosto. Y con base en eso ya sería vinculatoria el resultado de la consulta. ¿Qué quiere decir vinculatoria? Ya lo mencionamos, que sería obligatoria, pero en el caso que nos ocupa hay una obligación superior que mencionábamos, la de la ley. Así que aunque vayamos el 90% de los electores y digamos que no se investigue, la ley dice que sí se investigue. Y el fiscal de la República tendrá que investigar, aunque el 90% digamos que no se investigue. Y si por el contrario decimos que se investigue o que se castigue, etcétera, y la ley dice que no, el fiscal de la República no podrá hacer nada para darle validez a nuestra voluntad tan mayoritaria. Bueno, pero en este caso, pues digamos, yo no sé si como como parte del objetivo de la consulta, el propio presidente de la República ha mencionado los nombres de los
expresidentes más recientes, pues prácticamente como el objetivo de la consulta. En caso de que haya un sí o un no, probablemente sea sí. ¿Cómo se tendría que proceder desde el punto de vista jurídico? Tendría que proceder el fiscal conforme a las denuncias que hay. El fiscal tendría que decir, ni me enseñen los resultados de la consulta, y ni me llenes de papeles. Yo sé lo que tengo que hacer porque la ley me lo manda. Y lo voy a hacer. Voy a cumplir con la ley. Qué bueno que hubo consulta. Qué bueno que ya tienes los resultados. Ya me los mandaste. No voy a abrir el sobre. Voy a hacer lo que tenga que hacer. Y si coincido con la voluntad de los votantes, qué bueno. Y si la ley no coincide con la voluntad de los votantes, repito, obedezco a la ley, que es a quien tengo que obedecer. Y nunca podré desobedecer a la ley porque los votantes no quieran que la obedezca. Bueno, sí, pero la pregunta no menciona a los expresidentes, si no es general, entonces también, pues, el encargado de seguir, pues, esas pesquisas no tendría por dónde, es todo y nadie. Entonces, es todo y nadie, es decir, son todos los funcionarios, los actores políticos del pasado, entiéndase, actores políticos, quiero suponer yo, que son funcionarios, puede ser un agente de tránsito, puede ser un delegado de reglamentos, puede ser un gobernador, puede ser un senador, puede ser un presidente que lo haya sido de la República. Es decir, pueden ser cualesquiera personas. Pueden ser los que se encargan de conducir al país, pueden ser los que se encargan de conducir al Senado, pueden ser los que se encargan de conducir al metro, pueden ser los que se encargan de conducir las refinerías, pueden ser los que se encargan de conducir el comercio. Y cuando se habla del pasado, pues no necesariamente es de los gobiernos pasados. El pasado, pues puede ser el pasado muy reciente, ayer, antier, y en términos generales estaría incluido también en esa pregunta, ¿no? Sí, claro, porque la pregunta dice los años pasados, pero los años pasados son el 2020 ya también. Sí. El 2020 ya es año pasado. Bueno, pues entonces realmente sí es bastante compleja aún para el propio, pues, ciudadano el participar en algo que no entiende. Y la otra pregunta que se deriva de esto, ya para concluir, ¿por qué la autoridad jurídica, la Suprema Corte de Justicia, elaboró esta pregunta tan compleja, pues realmente pues tan enredada, que a fin de cuentas pues no va a desembocar en ninguna acción legal, quizá ni en ninguna acción política? ¿Por qué ocurrió esto? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea de por qué una pregunta tan compleja y a su vez tan inútil de ser contestada en una respuesta. Es decir, las preguntas, incluso en los interrogatorios legales, tienen que ser directas. No pueden ser dobles ni múltiples. Es decir, yo no te puedo preguntar, ¿es usted Alejandro Ramos? ¿Está usted dedicado a la comunicación? ¿Estuvo anoche cenando en París? ¿Visitó la semana pasada al presidente Biden? ¿Sí o no? Pues tienes muchos sí y muchos no. A mi pregunta, contestar tantas preguntas con un sí o un no, seguramente será inútil, ¿no? No se llaman legalmente preguntas capciosas y la ley y los jueces los prohíben. Porque si contestas un sí, a lo mejor mientes en algunas cosas, sí te llamas Alejandro Ramos, pero a lo mejor no viste a Biden la semana pasada. Y si contestas un no, también estás mintiendo porque no cenaste ayer en París, pero sí te llamas Alejandro Ramos. Pues sí, todo una pregunta compleja, capciosa se llama. Sí, un evento pues realmente muy importante. Y que, pues ya para concluir, ¿qué aspecto positivo puede derivarse de este ejercicio de consulta popular? De esta concretamente.
Bueno, yo creo que la consulta popular como un ejercicio abstracto es interesante, sobre todo cuando se utiliza para lo que es útil. ¿Cuándo es útil? Cuando la ley no tiene una respuesta, que este no es el caso, porque aquí la ley sí tiene respuestas concretas. Cuando la ley no tiene una respuesta concreta, por ejemplo, quieren que construyamos un estadio o un mercado, porque no nos alcanza para las dos cosas. Y que nosotros digamos qué preferimos. La ley no indica que construyamos. Nosotros tendremos que decidirlo. Y qué bueno que el gobernante, en lugar de decidirlo solito, nos lo consulte. Pues sí, está muy, muy claro, pues te agradecemos mucho tu presencia, es muy ilustrativa, creo que queda muy nítido lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir con esta consulta popular. Nuevamente, muchas gracias por participar en este programa y pues hasta la próxima. Muchas gracias por tu invitación. Bien, amigos, pues esto fue Perspectiva Política. Los invitamos a estar con nosotros la próxima semana.